Gloria a Dios, aleluya. Gracias a nuestro Dios por un día más que nos presta para estar aquí y gozarnos a través de su palabra. Hoy es martes 26 de mayo y estamos contentos de poder comenzar de nuevo nuestra transmisión para gozarnos, ¿verdad? En la verdad, para gozarnos en la Biblia, para gozarnos en nuestro Dios, para gozarnos en el Espíritu Santo, en lo que Él hace en nuestras vidas. Hoy tenemos un tema muy hermoso, muy precioso, muy importante y vamos a estar orando esta hora para que Dios nos ayude. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque tú nos proteges, porque hasta aquí nos has ayudado, como dice la palabra de Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor, gracias porque nos has guardado de la pandemia, nos has guardado de la enfermedad. Señor, lloramos por aquellos que han salido positivos. Hemos visto que ni siquiera síntomas han tenido, Señor. Sabemos que tú estás con ellos. Que ninguno sea contagiado, Señor, que sobreabunde, Padre, la bendición, el pan de cada día sobre tus hijos, sobre los niños, los jóvenes, los adolescentes. Padre Santo, que el temor no tenga lugar en nuestra vida, sino más bien el amor y el valor de Cristo para continuar y para seguir adelante, Padre. Invito a tu Santo Espíritu para que nos dé, Señor, aleluya, de esa gracia, de esa bendición, para poder seguir siendo edificados en ti, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque estamos nuevamente listos para gozarnos en el Señor. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ese es el problema, ¿verdad? Que todos decimos tener la verdad. En cualquier religión, secta, denominación, se asevera que tenemos la verdad. Y eso será cierto siempre y cuando se tenga Jesucristo, porque San Juan 14:6 dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, tenemos que ser personas maduras para reconocer cuando no estamos en la verdad, para reconocer cuando se nos ha enseñado una mentira, para reconocer cuando estamos equivocados, y eso se logra solamente si dejamos que Dios entre en nuestra vida. Porque cuando estamos sin Dios estamos llenos de mentiras y pensamos que estamos bien, pensamos que haga lo que haga, yo estoy bien. Pero cuando venimos a la Biblia, cuando venimos a la verdad, nos damos cuenta de que Dios nos da a nosotros en su palabra, nos da a nosotros otras alternativas, nos da la verdad y tenemos que conocerla. Ahora he estado orando, he estado pidiéndole al Señor que nos ayude a entender, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero propósito de que Jesús haya venido a salvar lo que se había perdido y enseñarnos su palabra, porque la palabra dice que Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice, y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que yo os he enseñado. Eso es lo importante, que tenemos que enseñarle a ellos lo que hemos aprendido de Jesús. Entonces, hermano, para nosotros es un privilegio el poder tener la verdad. Ahora, ahí va lo bueno, un tema fuerte, un tema polémico. Yo oré al Señor antes de lanzar estas palabras que voy a decir, pero yo quiero que antes de que usted las escuche, vea que la intención que hay en mi corazón es solamente compartir lo que está en la Biblia, no lo que a mí se me antoja, no lo que yo creo, sino que lo que la Biblia nos enseña y nos dice, amén, acerca de este tema que voy a mencionar. Yo le puse como título a esta enseñanza, la Iglesia, María y los papas de acuerdo a la Biblia. Una vez más, la Iglesia, María y los papas de acuerdo a la Biblia. Cuando usted y yo vamos a hablar de un tema, tenemos que hablarlo con la base que es la escritura. De otra manera, no vamos a poder nosotros llegar a ningún consenso, no vamos a poder nosotros llegar a tomar un lado u otro porque estamos simplemente sin bases. Pero partiendo de la escritura, partiendo de la Biblia, partiendo de lo que Jesús vino a hacer y lo que Jesús enseñó, hay suficiente material para que nosotros aprendamos, aleluya, este tema. Nuevamente, la iglesia, María y los papas.
La iglesia se menciona en la Biblia. Si es cierto, está en la Biblia. María se menciona también en la Biblia. Los papas no se menciona en ninguna parte, ni en la Biblia cristiana, ni en la Biblia católica se menciona que Jesús haya delegado a un papa, que haya delegado una autoridad de esta índole. Entonces, si yo voy a predicar la Biblia, tengo que ser responsable. Si voy a predicar la verdad, tengo que ser responsable. Si usted la va a predicar y la va a defender, tiene que ser responsable. No la va a defender nada más porque si le ocurre, la va a defender porque usted estudió a la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo a usted le indicó qué palabras usar. Entonces, conforme a la Biblia, vamos a empezar con la iglesia y vamos a estar viendo en Mateo 16, 18. Por favor, si tiene su Biblia, vamos a estar viendo Mateo 16, 18. Y dice la palabra, yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro es Petros, que significa pequeña piedra o roca pequeña o piedrita. Y sobre esta roca, y ya cuando habla de la roca, dice Petra, significa una roca grande, que en este caso es Jesús. Cuando él dice, tú eres Petro, y sobre esta roca está hablando de sí mismo, y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es de ninguna institución política o gubernamental. La iglesia le pertenece solamente a Jesucristo. Jesucristo fue el que la instituyó. Jesucristo fue el que la nombró por primera vez en este versículo, edificaré mi iglesia. Hermano, hay miles de denominaciones, hay miles de religiones, hay miles de sectas, pero nomás hay una iglesia. La única iglesia que Jesucristo vino a instituir. Y dice la Biblia, lo he estado predicando en los últimos días, que Jesús va a regresar por su iglesia. Jesucristo va a regresar por esta iglesia que él instituyó. No otro hombre, sino Jesús. Entonces, hermano, tenemos que tener conocimiento de cuál es la iglesia que Jesús viene a levantar, la misma iglesia que él instituyó. Y aquí, hermanos, tenemos que ser honestos y tenemos que hablar la Biblia. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se encuentra en Mateo 16, 18, donde Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo he visto cómo mucha gente pelea y a capa y espada defiende que la iglesia donde ellos están es la única iglesia y es la iglesia verdadera. Pero si yo la comparo a su iglesia, a la que usted defiende, con la Biblia, y me doy cuenta que no es la iglesia que Jesús instituyó, entonces usted está en un error. Porque la iglesia que Jesús instituyó es santa. Es una iglesia que no peca. Es una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, que está llena del amor de Dios, que está llena del amor de Cristo, que es una iglesia que sirve a Jesús, que es una iglesia que hace la voluntad de Jesús. Entonces, mi hermano, para poder yo decir que estoy en la iglesia de Jesús, yo tengo que haber conocido a Jesús. Yo tengo que haber recibido a Jesús, no a ningún otro hombre, no a ninguna otra doctrina que no esté en la Biblia. La Biblia es la verdad. Por eso Jesús dice escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna, mi hermano. Yo quiero serle bien honesto. Hay iglesias budistas que creen en Buda, del Islam que creen en Alá, en el profeta Mahoma. Hay miles de religiones, 4.200 religiones en el mundo. Pero ¿cuál es la iglesia que Jesús instituyó? Aquí nos lo dice en Mateo que Jesús vino sobre esta roca a edificar su iglesia. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice crea o que va a creer presente, en el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia que yo lo estoy leyendo aquí y la Biblia católica y en la cristiana dice lo mismo, no dice que Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia católica, o sobre esta roca edificaré mi iglesia apostólica, o sobre esta roca edificaré mi iglesia presbiteriana, o mi iglesia bautista, o mi iglesia pentecostal. Eso lo inventó el hombre. Jesús solamente dice, edificaré mi iglesia, eclesia, el cuerpo de Jesucristo. No es tan complicado. El que ha recibido a Cristo, el que ha nacido de nuevo, es parte de la iglesia. Pero si usted dice que ha nacido de nuevo y sigue mintiendo y sigue robando y sigue odiando y sigue haciendo el mal, vale más que lo piense dos veces, porque Cristo no está en su corazón. Hay religión, sí, pero Cristo no está. Y se lo digo con todo el amor de Cristo,
Y así como Él me transforma a mí, lo puede transformar a usted y necesitamos, aleluya, ser parte de esa iglesia, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo estableció, gloria a su santo nombre. Quiero decirle que en base a la historia, la iglesia católica fue formada por Constantino en el año 380, en el primer siglo, en tercer siglo después de Cristo, aleluya, porque la palabra del Señor nos dice que la iglesia que Jesús fundó fueron aquellos primeros discípulos que se acercaron, que creyeron en Él. Cuando Jesús se fue, ellos siguieron creyendo, siguieron predicando, aleluya. Pero déjenme le digo qué pasó en el tiempo de Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo, Él vino a Jerusalén, pero otra potencia mundial tenía conquistada Jerusalén, y esa potencia era Roma. Roma tenía conquistada Jerusalén, y fue en el tiempo que Jesús vino. Déjenme le digo algo. Los romanos mataron a Cristo, claro, por órdenes de los judíos, pero los soldados romanos aprendieron a Jesucristo, lo llevaron al Sanedrín, perdón, los soldados judíos lo llevaron al Sanedrín, de ahí se lo entregaron a Roma, a Pilato, y ellos lo azotaron, lo escarnecieron y lo crucificaron. Romanos hicieron esto. ¿Por qué? Porque era el imperio que estaba conquistando a Jerusalén. Se me hace extraño que entonces ahora digan que Roma es la verdadera iglesia. Se fija, es poder político lo que controla. Y no tengo miedo de decirlo porque está en la palabra y la palabra es la verdad. Y yo tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo me llamó a mí para predicar la verdad. Entonces, hermano, si usted y yo leemos la Biblia, que es la verdad, nos vamos a dar cuenta que aquí Jesús solamente dice edificaré mi iglesia, una iglesia que está en santidad, que predica a Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, que ama al prójimo, que obedece la ley de Dios, que guarda los mandamientos. Esa es la iglesia de Jesús. Y por esa iglesia viene Jesús. Si usted dice que es de la iglesia de Jesús, pero no da testimonio de que Cristo está en usted y que ha nacido de nuevo, entonces nomás está jugando al cristiano. Usted debe nacer de nuevo. Eso dice la palabra, eso dice Jesucristo, eso dice el Espíritu Santo, eso lo dice el Padre, aleluya. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo para poder ser parte de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, no hay más que hablar o tocante a la historia de la iglesia. Este es el inicio, este es el principio y Jesús es el fundador. Aleluya. Y no dice iglesia presbiteriana, episcopal, católica, pentecostés, no. Dice la iglesia, una iglesia nomás, una sola iglesia. Aprendamos eso de la palabra, no porque yo lo diga, sino porque Jesús lo dice, lo dijo y lo dirá. Gloria a su santo nombre, aleluya. El segundo punto que quiero tocar es María. María ciertamente viene en la Biblia y voy a estar leyendo con ustedes unos pasajes, gloria al Señor, y vamos a estar viendo en San Juan capítulo 2. Acompáñenme, ¿verdad? Ahí con su teléfono, con su Biblia, en la aplicación que usted tenga la palabra. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1 al 5 primero, y vamos a ver una historia ahí, y luego nos vamos a ir a otro pasaje. Entonces, vamos a ver aquí una historia muy hermosa, ¿verdad? El primer milagro de Jesús. Ahí en las bodas de Canaán, dice la palabra, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Alguien me puede comentar quién es la madre de Jesús, de los que están ahí participando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? ¿Quién fue la madre de Jesús? Gloria a su nombre. Anímense, póngalo allí. Ya sabemos que es María. Y dice la palabra que María, la madre de Jesús, estaba allí. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, María, la madre de Jesús, le dijo, no tienen vino. Yo aquí, hermanos, trato de estudiar la Biblia igual que ustedes, de darnos cuenta qué está pasando, qué está sucediendo. Está en una boda, Jesús llega ahí y María, su mamá de Jesús, le dice, no hay vino. Y aquí vamos a analizar ustedes y yo qué pasa. La mamá de Jesús le dice a Jesús, no hay vino. Entonces vamos a ver lo que Jesús responde. En el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ok, vamos a analizar esto. ¿Por qué Jesús no le dice mamá? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y luego le dice, aún no ha venido mi hora. Número 1, faltaba el vino. Yo no sé María si era familiar, amiga o simplemente pasaba por ahí y llegó a la boda, pero fue la que notó que no había vino.
y viene a Jesús y les dice, no hay vino. Nótese que es todo lo que le dice, les hace falta el vino. No le dijo Jesús, ve a comprar, le dice, no tienen vino. No le dijo nada, nomás le dijo, no tienen vino. Pero Jesús le dice, mujer. No le dijo, oye, mamá, ¿por qué me dices eso? No, le dijo, mujer. Aquí, hermano, hay una enseñanza muy grande. Jesús, al decirle mujer, la está haciendo a un lado como su mamá. No que no sea su mamá, por favor, no malentienda. Pero no le dice mamá, le dice mujer, porque en este trato que él tiene con ella, en ese momento, en ese instante, es este. Si tú tuvieras poder, mujer, tú harías el vino, tú lo conseguirías, tú harías un milagro y transformarías el agua en vino, pero no pudo María. Por eso le dice a Jesús, no tienen vino. Y vemos lo que dice enseguida. Dice, y su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. En eso sí estoy de acuerdo. Si todo mundo obedecemos a María en esto, vamos a estar bendecidos, porque si seguimos a Jesús y hacemos lo que Jesús dice, entonces seremos salvos, entonces seremos bendecidos, entonces seremos transformados, aleluya. Pero María no pudo cambiar el agua en vino, María no pudo proveer el vino, le dijo a Jesús que sí puede, el que tiene el poder, el que hace milagros, el que salva, y él fue el que hizo este milagro. Y a ella le dice, mujer, todavía no es mi hora, no me ha llegado. No la está haciendo a un lado, no la está menospreciando, simplemente en este asunto la está poniendo donde debe estar y donde él debe estar. Jesucristo es el Todopoderoso, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que hace los milagros y el que hace las señales, aleluya. Y lo vamos a ver con la palabra, lo vamos a seguir viendo, porque la palabra nos dice que esta María, la mamá de Jesús, antes de ser mamá de Jesús, fue visitada por un ángel cuando ella estaba joven, aleluya. Y por aquí tengo yo la cita, me parece ser que, déjeme checarlo y confirmarlo antes de decirle en Lucas, alabe a Cristo que Él vive y reina, aleluya. En Lucas 1:46, alabanzas al que vive, santo es su nombre, aleluya. Dice la palabra del Señor. Sí, voy a leer un poquito antes. Vamos a ver en el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué significa este término de desposada? Significa que estaba comprometida. En el lenguaje actual, moderno de nosotros, cuando alguien dice, esta es mi fiancé o es mi comprometida, quiere decir que se van a casar. Entonces, María era una virgen que estaba desposada, que estaba comprometida con José. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Amén. Y ese crédito le damos a María. Ella fue escogida de entre todas las mujeres por su santidad, por su honradez, por su pureza, por su belleza. Dios la escogió y le dice el ángel, eres muy favorecida, eres una persona especial, bendita, tú entre todas las mujeres. Pero hasta ahí, no se puso a adorarla, ni se puso a venerarla como si fuera un dios, no. María, humana, igual que cualquier mujer, pero especial, escogida por su santidad. Entonces dice la palabra en el versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó, se preocupó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque os ha llegado gracia delante, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oiga, qué bendición tan grande para cualquier mujer ser la mamá de este rey, de este príncipe. Aleluya, del Hijo del Altísimo. Por eso María estaba sorprendida de estas palabras. ¿Qué es esto? Pero ella pregunta, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues todavía no me caso, todavía no conozco varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Y le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Muy bien, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que su tía, déjeme checar si es tía, a ver, y aquí que parienta Elizabeth, dice parienta, pero creo que la tía, no estoy seguro, pero no quiero inventar algo que no es, era pariente. Y dice que ella fue a visitarla más adelante, vamos a ver lo importante aquí, a donde yo quiero llegar. Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 1,
pero vamos a ver del versículo 45 en adelante. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Fíjese las palabras de María. Quiero que usted las lea, las estudie, las revise, las apunte, les dé vuelta por arriba, por abajo, al derecho, al derecho, para que el Espíritu Santo le muestre, le enseñe lo que vamos a leer. Dice la palabra: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María está diciendo mi Salvador. María necesita un Salvador, y el Salvador es Dios para ella. Ella no puede salvar. El único que puede salvar es Cristo Jesús, su Hijo, el Salvador del mundo. Ella misma lo dice aquí, lo estoy leyendo, léalo conmigo. Y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló en nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después, se volvió a su casa. Hermano, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ya vimos la iglesia, Jesús la fundó, Jesús la estableció. Y la iglesia verdadera y la iglesia original y la iglesia pura es la que Él estableció. Y cuando Él la estableció, dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia, y no le agregó católica, y ni le agregó pentecostal, ni bautista, ni metodista, nomás le agregó mi iglesia. Y a María le dice el Señor: tú eres bienaventurada porque te he escogido. Y ella dice: engrandece mi alma al Señor, mi Salvador. María reconoce que necesitamos un Salvador. Alabado sea el nombre de Dios. Y es todo lo que voy a decir acerca de María. Hay más cosas que podemos leer, pero déjeme aclararle que Jesús, a través de su palabra, nos enseña, nos edifica. Y no podemos, hermanos, estar todavía bajo las tinieblas, bajo la oscuridad. Es nuestra responsabilidad. La tercera cosa que está en el título del mensaje es los papas. En ninguna parte de la Biblia cristiana y de la Biblia católica encontramos que Dios haya delegado a un papa, y menos romano, ¿sí? Porque Jesús es judío. Jesucristo vino a Jerusalén. Jesucristo vino a salvar a su pueblo. Amén. Y si una iglesia poderosa surgió, fue ahí, en Jerusalén, la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, que estén peleando que la verdadera iglesia es la iglesia católica o la iglesia bautista, eso a mí no me molesta ni me preocupa, porque yo sé cuál es la verdadera iglesia. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que lo acepta en su corazón, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cambia su manera de vivir, todo aquel que recibe al Espíritu Santo es llamado hijo de Dios, miembro de la iglesia verdadera que Cristo mismo fundó. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos al versículo inicial que tomamos, en Mateo 16, 18. Si quieres rezar ahí conmigo, vamos a leerlo, Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Y curiosamente, los católicos o la Iglesia Católica Romana Apostólica nombra como primer papa a Pedro. Y yo le voy a leer ese versículo donde según esto se hace el nombramiento de este papa. Le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, hablando Jesús, y sobre esta roca, pero habla de Cristo, edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades, infierno, Seol y sepulcro. Bueno, sepulcro es como tumba, pero estos tres son sinónimos de lo mismo. Ahorita vamos a ver un poquito unos pasajes acerca del infierno. Pero la iglesia, mano, tiene poder, autoridad sobre el infierno, porque aquí Jesús se lo delega, se lo da, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y a ti te daré, ahora sí se dirige a Pedro, y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nada dijese que él era Cristo, Jesús, Jesús el Cristo. Aquí yo no leo, ¿usted lee que diga tú eres el primer papa romano apostólico? ¿Lo lee usted ahí en alguna parte? Yo no. Y en ninguna parte tampoco la Biblia católica lo dice. Entonces, dejemos de enseñar mentiras, dejemos de enseñar cosas que no están en la Biblia. Si usted lo comprueba con la Biblia, entonces usted está en la verdad. Pero si no está en la Biblia, estamos en el error.
Yo le bendigo entonces ahora para que usted abra su corazón, para que el Espíritu Santo le dé sabiduría. Pedro, si usted ve la historia de Pedro a partir de aquí, después de que el Señor le dice esas palabras, Dios lo empieza a usar de una manera poderosa. En su primer mensaje se convierten 3,000 personas que se bautizan. En su segundo mensaje, 5,000 personas que se bautizan, sin contar a las mujeres y a los niños. Y luego vemos que bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, se sujetaban los demonios, había señales y prodigios. ¿Por qué? Porque el Señor le había otorgado a él la autoridad. Que también el apóstol Pablo con sus paños, ¿verdad? Sus pañuelos, cuando se limpiaban el sudor, tocaban a los enfermos y sanaban. Una unción poderosa que el Señor le delegó a su iglesia. Esa iglesia verdadera de Cristo todavía tiene esa autoridad, todavía tiene ese poder, aleluya, para hacer señales y prodigios y que las almas vengan a Jesucristo. Hermano, es tiempo de seguir predicando la verdad, es tiempo de seguir viviendo la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar entonces lo que dice ahí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Mateo 5:29, vamos a hablar del infierno, porque mucha gente no cree en el infierno. Esa es otro tipo de secta, porque ni siquiera es iglesia, ni siquiera se sienten ellos parte del cristianismo. Ellos dicen, no somos de la cristiandad, nosotros no pertenecemos a ese grupo. Entonces ahí, hermanos, donde tenemos que abrir nuestro entendimiento y lo que dice la palabra. Ahí en Mateo 5:29, acompáñeme, por favor, si tiene su Biblia, su teléfono o cualquier aplicación donde pueda leer la Biblia. Dice la palabra en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te esté, a ver, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjese qué importante es la palabra. El Señor dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor que entres sin ese ojo al reino de Dios, sino que te vas completo al infierno. ¿Existe el infierno? Sí existe. Jesucristo lo mencionó en Lucas y ahorita vamos a ver la historia. Y aquí lo está mencionando también en Lucas 16:19. Y el Señor hace, hermanos, esta referencia para que sepas que de ahí es de donde el Señor te quiere librar, de donde el Señor te quiere salvar, de la muerte segunda y del infierno, del lugar de tormento. Entonces, si tu amigo te es ocasión de fallarle a Dios, deja a tu amigo. Si tu compadre te es ocasión de que le falles a Dios, deja al compadre, a la comadre. Tú sirve a Dios porque es mejor que te vayas tú al cielo y no que los dos se vayan al infierno. Es lo que Jesús te está diciendo. Agarra sabiduría, agarra entendimiento, busca el rostro de Cristo, busca la palabra de Dios, busca la presencia de Dios, guíate por el Espíritu Santo, aleluya, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo viene, aleluya. Prepara tu vida, hermano. Es tiempo de que vivamos la verdad, es tiempo de que vivamos la autoridad que Jesucristo ha delegado a su iglesia, aleluya. El pasaje que quiero leer está también ahí en Lucas y vamos a ver donde habla del infierno, unos versículos más adelante, amén. Gloria al Señor. Y vamos a estar nosotros aprendiendo, ¿verdad? De lo que Jesús nos enseña. Aleluya. Gloria al Señor. Déjeme encontrar la cita porque esta no la apunté, pero es la historia del rico y Lázaro. Déjeme ver. Lucas 16:19, lo leímos ahorita. Amén. Alabe al Señor. Vamos a leerlo de nuevo para no perdernos. Lucas 16, deme tiempo de encontrarlo porque es importante que sea la Biblia y no yo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí no habla que vinieron los ángeles y lo llevan, nomás lo enterraron. Y en el Hades, ¿qué dijimos que era el Hades? El infierno, el Seol. Y en el infierno alzó sus ojos y estando en tormentos, el infierno es un lugar de tormentos, y viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La llama de fuego en el infierno nunca se apaga. El infierno bíblicamente existe. El infierno es un lugar de tormento donde Dios quiere que tú no vayas, donde Dios quiere que tú seas rescatado, donde Dios quiere que tú seas salvo. Pero lee la Biblia, no para que escuches lo que yo digo, sino para lo que Cristo dijo. Estas son palabras de Cristo, son palabras del Señor, porque Él vino a dar la verdad para que conozcas la verdad y seas libre. Y dice Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú
atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá pueden. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí está el punto fuerte, hermano. Mucha gente quisiera que saliera gente del infierno para que les dijera, hey, el infierno es irreal, hey, de verdad lo que dicen los predicadores, los que dicen los aleluya, lo que dicen los cristianos, lo que predican esos locos es cierto. Y Abraham les dijo, no señores, tienen la Biblia, Jesucristo ya vino y no le creyeron, no lo recibieron, ahora aguántense, aleluya, vivan las consecuencias, hermano, la salvación es ahorita mismo, no te dejes engañar por ninguna mentira del diablo, escucha la palabra, lee la palabra, atiende la palabra para que tú seas edificado, para que la verdad venga y te haga libre. Hay un infierno, escapa por tu vida, recibe a Jesucristo, sálvate. La vida no nos pertenece, no la tenemos segura. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, aleluya, de que ese Cristo que nació de la Virgen María, el Salvador del mundo, te salve, te ayude, te transforme, te sane, te cambie, te bendiga. Clama a Él, aleluya. La palabra del Señor dice que la iglesia que ha recibido a Jesucristo es la que va a estar lista para partir con Él. Entonces, hermanos, este es el estudio de esta tarde. La iglesia, María y los papas, según la Biblia, no según lo que yo creo, no según lo que yo pienso, con la Biblia, comprobado con versículos de la palabra y la Biblia católica misma, aleluya. Entonces, salgamos de la mentira, recibamos la verdad, recibamos a Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido enviada y que no vuelva vacía, que cumpla el propósito para el cual, Señor, salió. Toca los corazones, toca las vidas, sálvalos, Señor. Perdona los pecados, sana toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, reprende al enemigo. Danos salvación, danos gozo, danos santidad, danos conocimiento, danos la verdad. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Quita la pandemia, Señor. Frena, Señor, esa enfermedad, que no alcance a nadie más, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Bendice a los que nos escuchan, que no haya temor, que no haya miedo, que haya bendición sobre ellos, que haya alimento, Señor, siempre en su casa, que compartan con todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén. Qué bendición, hermanos, estudiar la palabra con la Biblia, que sea la Biblia la que nos hable, que sea la Biblia la que nos enseñe. Entonces, hermano, Dios les bendiga. Tenemos a las 9 la oración, nuestra hermana Isayana. Gracias a Dios, ayer lo hizo excelente, muy bien, y hoy también. Vamos a gozarnos, vamos a apoyar. El miércoles aquí en la iglesia lo vamos a hacer los que vengamos, ¿verdad? Después del culto, un poquito más temprano, por ahí a las 8:30, tendremos la oración el miércoles y luego jueves y viernes nuestro hermano Mauricio, primeramente Dios, va a estar acompañándonos, ¿verdad? La oración, él también desde allá, desde Burger. Y hermanos, vamos a gozarnos en el estudio el sábado y también en el servicio el domingo, no vaya a faltar, ya quedamos que vamos a comenzar nuevamente a las 10, por favor, que no se les olvide, pasen la voz. Tenemos la escuela dominical y es para todos, ¿eh? No se venga con la misma costumbre de que hasta las 11:30, no, es a las 10, aleluya. Soy el pastor Luis Castañeda, hermanos, que el Señor les bendiga grande y abundantemente y nos vemos más a rato.